¿Qué tal, Tibu? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien. Bienvenido al segundo episodio ya del podcast. ¿Qué tal el primero? ¿Qué te han dicho? No, yo creo que muy bien. Muchos comentarios positivos y creo que mucha gente que todavía quiere saber más cosas y nada, yo creo que está divertido y vamos a seguir. Muy bien. Oye, lo primero es que en el último acabamos diciendo que haríamos un asado y que el siguiente sería en el jardín. Pero claro, es que el tiempo que hace hoy no nos ha permitido hacer nada. No, encima después de tantas semanas con un tiempo espectacular en Madrid, justo hoy ha venido la lluvia, así que habrá que esperar y hacerlo quizás el mes que viene. Bueno, en el siguiente lo hacemos seguro. Sí, sí. Oye, antes que nada, déjame comentar que tienes aquí, en donde estamos grabando el podcast, para la gente que escuche solo el audio, tienes un cuadro de Tom Brady, del jugador de la NFL, que pone Thibaut, the best goalkeeper in the world, que es una camiseta suya firmada con unas fotos y tal, y lo tienes enmarcado muy chulo. ¿Esto qué es? ¿Te lo mandó él? Sí, me lo mandó él. Yo creo que yo soy muy aficionado a la NFL y obviamente yo creo que Tom Brady es alguien quizás bueno, el mejor de la historia de NFL y bueno, por casualidad algún día empezamos a hablar por Instagram y o sea, le pedí, o sea, si en algún momento me podía mandarlo porque al final es algo bueno, increíble de tener y nada, hablamos y me lo mandó así y luego yo le mandé uno mío a él y nada, luego lo he marcado bonita y con fotos que obviamente eso lo he buscado yo, pero claro, luego en casa que era muy chulo. Ujú. Bueno, la gente que lo busque en YouTube porque se verá, y la verdad es que está increíble. Esto supongo que lo tienes normalmente colgado por ahí, ¿no? Sí, está abajo en la sala de juegos, nada más bajar las escaleras, lo ves ahí y nada, mola mucho. Luego tengo otras camisetas mías y ya no queda mucho espacio en la pared para poner más camisetas, porque la verdad también tengo de baloncesto algunos y hace poco tengo uno de Kevin Durant, por ejemplo, entonces son también algunos que quiero enmarcar, pero hay que encontrar espacio y hay que encontrar bueno, dónde ponerlo y dónde no queda mal en la casa, porque obviamente abajo en la zona de juegos pues queda bien, pero aquí quizás en el salón... En el salón ya igual demasiado, ¿no? sí, quizá ahí la novia me dice, uff, eso... La decoración del sí, salón se la dejas a ella. sí. Bueno, oye, por cierto que se ha retirado Brady. Se acaba de retirar. Sí, la verdad que es una pena, pero bueno, yo creo que no puede jugar internamente, pero si lo ves jugando en los últimos años, no diría que tiene 44, 45, yo creo que es increíble el nivel que daba todavía y nada, al final bueno, se retira el año pasado ganando, este año bueno, perdieron, pero bueno, es increíble su historia, porque de dónde empieza de ser al final drafteado como el penúltimo y ahora ser el mejor de la historia es una historia súper bonita. Justo el otro día vi el vídeo de cuando el entrenador al principio de su carrera le dice, mira, es que ni tiras bien, ni eres fuerte, ni eres rápido, es que no vales para esto, ¿no? Sí, Y de eso el mejor de la historia. sí, yo creo que eso fue en el Combine donde los de la universidad pues demuestran sus cualidades, así los equipos los pueden conocer para saber en qué ronda los quieren elegir. Y bueno, al final los Patriots se cogieron al final y de ahí... 6 anillos con los Sí, Patriots, ¿no? sí, de ahí de repente ha tenido su oportunidad y solo ha ido para arriba. Hace poco fue la final de la Super Bowl. ¿La seguiste? ¿Lo viste? Sí, vi un poquito la primera parte porque el día después teníamos viaje a París, así que tampoco podía Claro. irme a dormir a las 4 de la mañana. Pero luego por la mañana vi la segunda parte y nada, estaba divertido con dos equipos que han hecho una gran temporada y me gustó. Yo creo que se merecían los Rams, también algunos jugadores que están ahí que estaban esperando ese anillo de hace años y ha estado bien. Como deporte de verlo, ¿te gusta más el fútbol americano o el soccer, el fútbol normal? Porque yo el fútbol americano Bueno, es que no tengo ni idea. No llamas soccer al fútbol. Bueno, por diferenciarlo del fútbol americano, ¿no? Sí, pero bueno. El fútbol europeo, no sé. No, yo creo que, a ver, depende de lo que te gusta. Obviamente en nuestro fútbol no hay timeouts, ¿sabes? Estás jugando y son 90 minutos, 45, un descanso y 45.
ahí obviamente cada momento el juego se puede parar, puede haber un tiempo muerto, puede haber cosas y claro, entonces ponen publicidad y eso puede interrumpir un poco el partido. Entonces si no te gusta que todo el rato se está interrumpiendo, pues puedes decir prefiero ver otra cosa, pero como a mí me gusta y realmente entiendo y, y ves bien lo que están haciendo, pasa rápido el tiempo. Aunque Claro. puede durar 3 horas, yo lo puedo estar viviendo y decir, uff, han pasado 3 horas y no me he dado cuenta. Claro, y mucho más show, ¿no? También, igual que la NBA, ¿no? Sí, ellos al final ese mercado y ese marketing lo tienen en otro nivel. Yo creo que el fútbol nuestro puede aprender mucho de ellos, pero la diferencia es que es una liga cerrada, nadie baja, no puedes descender, es solo una liga con 30 y algo equipos, ¿sabes? Al final es todo más pequeño y más a lo grande, más a lo bestia, y cada partido es una fiesta y obviamente la Super Bowl es a otro nivel y yo tuve la suerte en 2017 de ir a verlo. Estaba en cuando ganó Brady en una remontada histórico y ahí es otro nivel, yo creo que... pero es como si de repente en la final de Champions, en vez de 15 minutos de descanso, hay 30 minutos de descanso, que sería raro para los jugadores también, porque es lo que pasa con ellos, que no estoy 100% seguro, pero creo que durante un partido normal son unos 20 minutos, 25, y con la Super Bowl tenía un descanso de 40 minutos. Entonces al final, claro, tienes que calentar otra vez y ya es diferente. Y yo creo que no sé si eso se podría hacer aquí. Claro, porque es eso, nosotros lo disfrutamos porque luego vemos el halftime de la Super Bowl y salen a cantar y mola, pero claro, para un jugador tiene que ser, claro, es como dos partidos diferentes, ¿no? Te enfrías totalmente, ¿no? Sí, a ver, habría que hablar con ellos para ver cómo lo viven. Por casualidad vi el kicker, que tira de los Bengals, estaba ahí sentado disfrutando del halftime show. Pero claro, los otros supongo que calentaron otra vez y eso en el fútbol es un poco difícil. Pero también luego la gente dice, imagínate un concierto así en un partido de la Liga o en un partido de la Premier, pero claro, no es así. La Super Bowl es como si fuera la final de la Champions, la final de un Mundial y es solo un momento especial. Luego durante la temporada no tienen esos shows. Claro. O sea, habrá quizás algo en el descanso, pero sin ser eso, claro. Sí. ¿A ti te gustaría que en la final de la Champions o la final de un Mundial se traspasara este ambiente show, se hiciera un concierto? Sí, yo creo que si pueden todavía mejorarlo más, sería top, pero claro, al final no es tan fácil de crearlo. Yo creo que es cultura también, el fútbol es diferente. Y encima como jugador, si estás jugando la final, da igual quién canta porque en el descanso estás ahí. Concentrado. Sí, es más para gente de fuera de disfrutarlo y se crea un hype, eso sí. Sí, bueno, de hecho, vamos a hablar de ese halftime que estuvo Eminem, estuvo Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent. ¿Lo viste? Sí. ¿Te moló Sí, yo creo que al final en directo en la tele quizás no se apreciaba tan bien el volumen porque entiendo que para transmitirlo en casa es diferente, pero bueno, la gente que estaba ahí, luego escuchándolo en Instagram o tal, que ya el audio estaba quizás más limpia, notabas realmente que era top. Yo creo que lo que han hecho fue brutal, sí. Es el momento, no sé si lo viste, el momento en el que acaba la primera parte del partido y empiezan a entrar camiones a toda velocidad para montar aquel escenario. Claro, es que el escenario tú lo ves de repente y no te da la sensación de que hace 5 minutos estaban jugando un partido allí, ¿no? Sí, es eso que cuando lo vi en directo, yo vi a Lady Gaga encima saltó del techo del estadio. Es verdad, me acuerdo. Sí, pero es así, es que en nada de repente vienen ahí 200 personas a montar un escenario. Y claro, ese es el otro problema, que en el fútbol, si imagínate gente empieza ahí a meter escenarios, rompes el césped y claro, el fútbol, nosotros jugamos, necesitamos que el césped está bien. Ellos no les hace falta un césped bueno o están en sintético, es diferente. Pero claro, la pelota no corre por el césped, ¿no? Que, por cierto, la actuación en sí de Eminem, ¿qué te pareció? Con el gesto ese que hizo también contra el racismo. Sí, está muy bien hecho. Yo creo que al final, o lo que vi, no sé si es verdad o no, pero que estaban un poco en contra de que él hacía eso porque, claro, había mucho conmoción en esos años en la NFL, pero lo ha hecho bien. Yo creo que
todos los cantantes estuvo increíble. Yo creo que también es una época, ¿sabes? Todo eso, Snoop Dogg y eso, yo creo que todo el mundo los hemos escuchado a ellos y moló. Y encima, claro, hacer un gesto así fuerte contra el racismo es importante que ojalá algún día la gente que hace eso pues entiende que está muy mal. Y luego, por ejemplo, yo lo que yo puedo hacer es educar a mis hijos de esa manera, que al final Claro. todo el mundo sea igual y que no hay que diferenciar a nadie. Y yo creo que es eso más bien que, porque al final alguien que sea así, claro, ve a gente haciéndolo y quizás algunos recapitulan y dicen, buf, estoy haciendo algo mal, pero otros no van a cambiar. Pero yo creo que es la nueva generación de, ¿sabes? Mis hijos y los hijos de todo el mundo, si los educas bien, yo creo que ahí es como se puede quitar el racismo del mundo, ojalá. Y luego en partidos hacer señales fuertes de... pues si los escuchas, pues que los equipos se van del campo Exacto, y sí, ya sí. está. Pero no siempre se escucha, claro. Alguna vez, porque claro, yo estoy en la portería, yo escucho solo lo que está de mi lado, pero claro, imagínate que hay otro jugador en otro lado, si alguien grita algo, no, o sea, yo no lo puedo No lo escuchar puedes del otro escuchar, lado. claro. Entonces, ahí siempre en un estadio grande no es fácil, pero ha pasado y mucho y ojalá algún día ya no vuelva a pasar. Pues ojalá. ¿Lo viste con tus hijos el partido y tal? ¿O ya lo entienden o aún no les gusta el fútbol No, americano? no, yo creo que lo que ellos sí miran conmigo es el Fórmula 1. Ah, sí, eso Sí, sí, ¿no? el Fórmula 1 sí les gusta. El NFL no. De momento no. Alguna vez ellos, los domingos, los partidos son así a las 8 o 9 de la tarde aquí y quizás alguna vez han visto en la tele, pero si tengo que explicar las normas a ellos, no creo que puedo todavía, pero el Fórmula 1 sí dicen, ah, el coche del Toro, que es el Bull, o el coche Claro, rojo, tal. claro. Eso Más o sí. menos. Y luego mi hijo es ahora un friki del fútbol, ¿Sí? que sí, de repente ha cogido ahí el bicho por el fútbol, que da igual el partido que sea en la tele, lo está ahí viendo en el sofá y eso es como he sido yo de niño, pero claro, tampoco es algo que yo le he empujado a hacer, ¿sabes? Sale natural. Ujú. ¿Juega él a fútbol? Sí, está jugando en un equipito aquí por la zona que entrena 2 veces a la semana y nada, le gusta. Me acuerdo hace un año y medio, o sea, yo le decía, venga, vamos a jugar en el jardín de fútbol y daba 2 toques y Y se ya, cansaba. sí, o se iba. Entonces dije, uy, no me ha salido futbolista. Vaya. Pero, pero sí, yo creo que de repente quizás yendo a entrenar ahí con amiguitos y tal, y ahora en el jardín está todo el rato, venga papi, jugamos, o en casa con amigos, aquí abajo cojo un pelotita pequeñito así, más de espuma, y está ahí todo el día jugando, y nada, veremos a dónde sale y que haga lo que le gusta. Hombre, tiene ventaja, ¿no? Porque si entrena contigo como portero, después las debe meter todas, ¿no? Sí, a ver cuando crezca un poco, pero también le gusta la portería, que yo les digo todo el rato, no, primero juega un poco y ya cuando tienes 7, 8 años y ahí eres bueno en portería, pues podemos hacer algo más específico, pero lo importante también es jugar y jugar en todos los puestos y ahí ves realmente quién es un buen delantero, defensa o portero, pero alguna vez cuando estamos jugando y se pone la portería, Tienes maneras. sí, sí, Sí. tiene calidad, sí. Bueno, muy bien. ¿Lo puedes ir a ver normalmente a los partidos suyos o...? Todavía no le hemos llevado a los partiditos porque, bueno, yo creo que era un poco pequeño y él va a cumplir 5 y juegan con 6 años también y son los sábados por la mañana que suelo tener partido o entreno. Entonces, bueno, prefiero que ahora entrene los 2 veces. Yo le veo el jueves entrenar, que le llevo y suelo ver ahí el entreno y de momento así va bien. Ya, quizás la próxima temporada y ahí podemos llevarle a partidos. Te quería preguntar también por la Fórmula 1, que es otro deporte que sé que te gusta mucho. El 20 de marzo creo que vuelven a empezar las carreras. ¿Te intentas escapar para ir a ver las carreras o puedes? O... Ojalá, yo creo que depende a veces del calendario. Por ejemplo, aquí en España el de Barcelona creo que es al principio de mayo, entonces dependerá o a mediados de mayo, dependerá de cuándo jugamos, si es un sábado o un domingo. Si jugamos un sábado, pues podría ir quizás a ver la carrera el domingo. Pero bueno, veremos. Luego en vacaciones suele a veces haber
un gran premio que puedo ir a ver, pero he visto en junio ahora alguno está en Azerbaiyán, otro en Canadá, Claro, así te que quedan lejos esto. sí, así que no sé si cuadra este año, pero a mí me flipa mucho. Ahora están haciendo los tests en Barcelona con los coches nuevos y va a cambiar mucho, así que soy impaciente para que ya empiezan dentro de poco. Y verlo. ¿Vas con alguien? ¿Tienes un equipo favorito o simplemente te gusta verlo? En general me gusta, a ver, yo de niño era de Schumacher, que obviamente es diferente que los españoles que eran todos de Alonso, pero Claro. yo era de Schumacher, de Ferrari y suelo seguir también porque al final conozco bien a Leclerc y Sainz que están en Ferrari, así que ya he ido 2 veces con ellos a ver un gran premio ahí en el garaje de ellos. Y luego por el Twitch y jugar en la pandemia, pues he conocido a un montón de pilotos y al final a mí me gusta que a todos les vaya bien, ¿sabes? Oye, ¿hay mucho piloto en Twitch metido? Yo creo que el único que queda realmente es Lando Norris, el de McLaren. Pero durante la pandemia había Leclerc que jugaba, incluso Verstappen, George Russell, Albon. O sea, había varios que jugaban y bueno, yo creo que eso de la pandemia al mundo de esports les ha venido genial. Claro, imagínate. Por cierto, que hablando de esports y de Fórmula 1, estuviste con Carlos Sainz el otro día en Valdebebas Sí, correcto. probando un simulador, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, al final fue bueno, un evento realmente donde yo tenía que competir contra él en el juego de Fórmula 1 y él en un partido de FIFA contra mí. Y nada, me ganó, pero tengo que decir que el simulador era un poco diferente al mío en casa y tenía que adaptarme. Claro. Pero bueno, No tiene nada que ver que fuera Carlos Sainz, ¿no? no, también, también. Pero el juego es diferente. Obviamente, si jugamos un simulador de verdad, me destroza, obviamente. Pero en un juego como hay siempre cosas dentro de un juego que si lo juegas mucho sabes y aunque un tío es un piloto, le puedes ganar, salvo que también él le echa horas. Pero bueno, estaba divertido. Yo creo que mola el juego de Fórmula 1 porque al final si tienes un volante, pedales, es como realmente jugar un juego. Sabes que juegas al FIFA pero estás jugando con un mando Claro. o a otros juegos, pero cuando juegas al Fórmula 1 realmente estás tú pilotando con las manos y con los pedales y tal y es lo que me mola porque casi el único juego que ahora estoy jugando en la Play o en el ordenador es Fórmula 1. Bueno, ahora para compensar, que venga él a parar penaltis, a ver si se le da también, ¿no? Sí. Lo pones ahí a parar penaltis y ahí... Eso estaría divertido, sí. Que él chuta unos penaltis y luego yo y a ver, Exacto. a ver quién gana. Hablando ya de tus partidos, desde la última vez que nos vimos, jugasteis contra el PSG, le paraste un penalti a Messi. Sí. Muy bien, ¿no? Sí, sí. En ese momento bien, sí. Obviamente por el jugador que es un momento bonito y un momento especial en tu carrera, pero no va a significar nada o poco si no pasamos de ronda. Así Claro. que haberlo parado y poder pasar de ronda, eso va a significar mucho más que quedarnos fuera ahora. Entonces tendré que jugar otra vez así para que podamos pasar y ahí va a significar más probablemente por el jugador que es uno de los mejores de la historia del fútbol. Pararle un penalti siempre es un momento bonito. ¿Hay algo, algún truco, alguna postura de las botas del que tira? ¿Hay algo o no? A ver, si esperas al último segundo, a veces el pie de apoyo indica dónde van a Te chutar, marca, ¿no? pero en teoría no tienes tiempo para tanto. Lo que yo hago y la mayoría de porteros estudiamos a los tiradores que hay y obviamente ellos pueden cambiar, así que a veces no aciertas, pero alguno tiene un lado preferido, quizás han fallado uno anterior, quizás han metido 3 en el mismo lado y tienen confianza y así lo miras, lo piensas y en el momento del penalti pues decides un lado y te vas. Y tú cuando decides un lado, o sea, ¿vas hacia un lado habiéndolo pensado mucho antes o esperas al último momento? La intuición. En teoría ya antes del partido ya sé si este tira me voy allá, si vale. este tiro voy allá, Vale. porque hay otros porteros que quizás les da igual y van a intuición y lo intuyen muy bien. Eso puedes pasar también, pero al final ya con todas las estadísticas a veces ya es uno que corre más rápido, o que corre más lento, significa que va a chutar ahí, o que empieza fuera del área o dentro del área. O sea, son
gestos de ellos que no saben que, ¿sabes? Porque Como el póker, ¿no? Cosas sí, que ellos no saben qué hacen, pero hacen. lo hacen, sí, y es lo que intentamos buscar. Muy bien. Y ahora, bueno, en fin, ¿cómo afrontáis lo que viene? Sí, al final yo creo que fue un poco un mes con altibajos. Yo creo que salirnos en Copa no fue lo esperado. Por eso. El partido de ida no fue bueno en París, pero bueno, al final sigue todo abierto y, bueno, estoy contento que podía ayudar al equipo con las paradas, con el penalti y esperamos en el Bernabéu poder remontar y creo que el Bernabéu ha vivido muchos momentos así de remontadas. De grandes remontadas, ¿no? Sí, entonces esperamos hacer lo mismo y seguir en Liga también haciendo nuestros deberes, ganar, porque queda poco y claro, todo el mundo quiere ganar al Real Madrid y cada partido es difícil. Hemos dejado algún punto por el camino después del parón de invierno y estamos con ganas de seguir ganando y hay que hacerlo. Bueno, muy bien. Después del penalti, por cierto, Iker Casillas te mandó un tuit diciendo que eras el mejor portero del mundo. Que te lo diga alguien como Casillas, supongo que debe impresionar, ¿no? Sí, seguramente porque al final Casillas para mí es un ídolo, ¿sabes? Yo de pequeño me acuerdo que yo tenía unos 7, 8 años viéndole jugar con el Real Madrid y decir, uff, qué guay, tal. Y luego me acuerdo cuando mi primer partido contra el Madrid con el Atlético, pues ver a Casillas para cambiar la camiseta, para mí era wow. Claro. Entonces que luego es alguien que tengo contacto con él o que te diga algo así, pues es bonito. Luego cada uno puede opinar, cada uno puede pensar quién es el mejor, quién es el peor, pero yo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo, ayudar al equipo a ganar o mantenernos vivos en partidos y de momento va muy bien y espero seguir así. Bueno, muy bien. Mira, hablando de la Liga, precisamente, el otro día ganabais con el Granada, contra el Granada, y después vimos que le dabas una camiseta a un chaval que fuiste tú directamente y dijiste, no, quiero que sea él y tal, y hay una historia ahí detrás, ¿no? No sé si nos la puedes contar. Sí, al final muchas veces, y para empezar, antes del corona, del COVID, en Valdebebas, donde entrenamos, siempre había un día que venía niños de lejos, niños de España que quizás padecen alguna enfermedad o algo y había un niño así que tenía que operarse del riñón y yo le había prometido una camiseta, que obviamente con el COVID y tal, pues se me han olvidado, pero que no hemos vuelto a coincidir. Ya no habíais coincidido. Y no sé si era el tío o el padre del niño que había hecho un cartel que ponía eso, que es para la camiseta para el niño del riñón. Pero claro, él estaba en Valdebebas algunos días, pero ahí por el COVID no nos podemos parar. Y claro, yo no le leía claro, porque cuando pasas con el coche puedes leer algo, pero no todo. Entonces, claro, no entendía realmente lo que ponía. Entonces, durante el partido, alguna vez después, miré y podía verlo y ya cuando lo leí me di cuenta de quién era. De quién era, claro. Y claro, le di la camiseta, entonces claro, luego le han hecho una entrevista y ha contado todavía más de la historia y es bonito y yo intento siempre hacer eso. Por ejemplo, en el partido contra Villarreal fuera, bueno, alguna vez me insultan en la grada, pero bueno, no pasa nada. Bueno, gajes del oficio. Sí, pero yo creo que era justo cuando había pasado algo, que nos habían pitado algo, pero al otro lado. Y yo estaba bebiendo y en la grada de atrás pues estaban diciendo algo o sea, yo, aunque me griten, yo a veces miro y digo, bueno, tal, o sea, yo puedo tener una conversación de 10 segundos con un tío en la grada porque hablar de una situación, si había falta o tal. Y había un señor mayor que dijo, puedes dar luego los guantes para mi nieto. Y era un niño que estaba sentado al lado con su padre. Y yo le dije así, después del partido de hoy, porque justo me había puesto guantes nuevos en el partido y no, esto los necesito para los próximos partidos, pero tenía unos en el vestuario. Entonces en el descanso dije al utillero que después del partido, cuando yo estaba al otro lado, me diese los guantes. Entonces luego pues cogí los guantes y aunque patamos que podía estar enfadado, pues fui al otro lado del campo para dar los guantes y ¿sabes? Me llevé ovación de parte de la grada y es bonito al final. Son esas pequeñas cosas que puede dar mucha ilusión a un niño pequeño, ¿sabes? Bueno, al final es la grandeza del deporte, ¿no? Que al final el pique y todo esto está, pero que al final la grandeza del deporte es
es esa, ¿no? Sí, a ver, a mí me gusta el pique, ¿sabes? Jugar en estadios así que hay mucha rivalidad contra el Madrid, pero que luego, ¿sabes? Pueden estar gritando, pero y yo puedo reaccionar gritando también una parada o tal, pero al final defendemos cada uno lo suyo y después cuando acaba el partido ya está, ha pasado el partido y aunque es un rival, si se han portado bien, no, ¿sabes? Es igual dar una camiseta o unos guantes a un niño de otro equipo. Una cosa es que alguien te está insultando y que luego te pide una camiseta, pues Hombre, obvio que pues mira, no. obvio que no, pero claro, al final jugando en el Real Madrid tienes un estatus, tienes una responsabilidad y eso también es lo que hace al Madrid tan grande y obviamente yo creo que muchos niños que son aficionados a equipos quizás más modestos en España, claro que también mirarían a los equipos grandes de la liga, pero claro, ellos son aficionados de su club primero, pero luego también creo que pueden tener un ídolo como Courtois que juega en el Real Madrid y eso es lo bonito, digo. Más allá de los colores, ¿no? Sí, desde luego. Que entienden el deporte también. De todas maneras, Madrid también, ahí donde va, a la ciudad que va, siempre tiene, ¿no? Aficionados. Sí, eso seguro y eso es increíble. Vas a cualquier lado del mundo y de repente sales del hotel para ir a entrenar. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace 3 años o 2 años, cuando estuvimos en Montreal, en Canadá, había como 200 personas fuera del hotel esperando. Entonces, eso, a veces dices, wow. O sea, si no estás acostumbrado, dices, wow, es increíble. Y ahí ves la grandeza del club también, que en la Supercopa en Jeddah, pues él estaba como jugando en casa porque casi toda la afición que había estaba apoyándonos a nosotros. Entonces ahí es como lo ves. Y supongo que también debe ser impresionante, al final te acostumbras, pero el cada día ir a Valdebebas a entrenar y que cada día haya gente allí intentando parar el coche con una camiseta, con una pelota, también debe ser, claro, es tu día a día y supongo que te acostumbras, pero debe ser impresionante, ¿no? Sí, llegar ahí todo es increíble. Muchas veces te pinchas y dices, ¡buah, estoy aquí! Y ahí también a veces es una pena como hay la gente ahí esperando porque había un día que pues había alguien en silla de ruedas, pues me paré porque al final es algo especial, pero al mismo tiempo hay gente que se aprovecha de nosotros porque hay gente que sabe que yo me paro bastante y cogen camisetas o guantes, hacen una foto mientras que lo firmo y lo ponen en venta, ¿sabes? No me digas, ¿en serio? Sí, ¿Eso se hace? Sí, uf. Tienes que ponerte en eBay y pones Courtois y ya está, lleno de material. Sí, yo no tengo problema en firmar y tal, ¿sabes? Yo creo que yo soy simpático, creo, y yo intento siempre serlo y firmar, pero claro, hay gente que lo ves cada día con camisetas diferentes y luego, claro, lo ves en internet de repente en venta y eso duele porque, claro, ¿por qué no nos paramos a veces? Porque sabemos que luego se vende Claro. pero luego, claro, hay niños y con los niños sí lo haces, pero claro, a la misma vez que hay niños firmando, claro, no vas a dejar colgado a otra gente, pero claro, tampoco puedes decir no a uno que sabes que luego lo va a vender. Entonces ahí está a veces como el límite de cuándo me paro, cuándo no. Tiene que ser complicado, claro, porque tampoco los puedes conocer, no sabes quién vende y quién no vende, ¿no? Sí, pero es una pena porque yo creo que es eso un poco, pero bueno. Bueno, oye, por cierto, ¿te gustan también mucho los juegos de invierno? Pusiste un tuit para Bart Swings, que ganó una medalla de oro que, si no me equivoco, desde 1948 no se ganaba una medalla de oro en Bélgica. Sí, yo creo que en invierno así todavía no éramos muy, muy fuertes. Yo creo que Bart Swings es uno que sí ha hecho muchas victorias en campeonatos y eso, y se ha mudado a Holanda, donde es realmente el deporte del patinaje, el país de patinaje, perdón, ¿sabes? En plan... Y se ha ido ahí a entrenar y ha hecho todo para ganar esa medalla de oro y ha sido increíble. Al final este año lo he vivido un poco menos con los partidos y eso, pero a mí me gusta. De pequeño hacía esquí, snowboard, así que me gusta. ¿Sigues practicando juegos de invierno? No podemos por el fútbol, porque obviamente te puedes caer y romperte un brazo. Y peligroso. no es buen plan romperte algo y estar 2 meses fuera. Pero seguramente cuando me retire lo primero que haré en invierno es irme a una montaña a esquiar o snowboard y bueno, a ver cuántas veces me caigo porque la última vez tiene que ser hace 15 años o así. Bueno, Thibaut, pues como siempre tenemos algunas preguntas de los fans que nos han llegado, que llegan a tu página web, que por cierto todo el mundo que quiera preguntar pues puede ir a tu página web y dejar alguna pregunta y nosotros en el podcast pues las vamos sacando y así les damos un poco de voz sí. También a los fans. Por ejemplo, Angelo Arpan dice:
¿cómo te sientes siendo llamado el mejor portero del mundo? A ver, es un halago cuando te lo dicen, pero yo he vivido lo mejor, lo peor. El fútbol al final son momentos y sobre todo en la portería, porque al final no creo que no hay casi ningún portero igual. Todos tenemos nuestras calidades y yo creo que hay muchos que son, o algunos que están al nivel top, donde yo también me considero obviamente, pero luego puede haber uno que está en un mejor momento o otro o peor momento, pero no dice que eso por uno así juega peor o mejor. O sea, yo creo que es difícil decir soy el mejor. Obviamente tienes que pensarlo, o sea, tienes que jugar con confianza, porque cuando no juegas con confianza como portero, haces fallos, no sales igual, no paras igual. Yo creo que como portero si estás mentalmente muy bien, muy fuerte, muy concentrado y con mucha confianza, juegas mejor. Entonces al final, aunque hace 3 años me estaba criticando todo Dios, yo seguía pensando que soy el mejor y es la manera que tienes que pensarlo. Y luego, o sea, yo nunca voy a decir que o sea, lo soy, porque cada uno puede opinar y ya está, porque luego hay trofeos y que de no sé cuánto, ¿sabes? Al final es así, es gusto de cada uno, pero que la gente note que estoy jugando bien, que estoy ayudando al equipo, es lo mejor. Que mis compañeros digan, Thibaut nos ha salvado, el míster o la afición, es realmente lo que es bonito para mí, más que otras personas que lo puedan decir. Claro, pero lo importante, lo que decías, ¿no? Que es que tú lo sientas así, ¿no? Porque si mañana tienes 3 malos partidos y la gente te critica, al final tú tienes que salir igual al campo y jugar con la misma confianza, ¿no? Claro, es eso lo que me refiero, que sí, ojalá no pase, pero si hay una racha de 2-3 partidos que puedes cometer un fallo, porque puede pasar, de repente vas a decir, no es el mejor, es otro tal. Claro que puede ser, pero yo por mí siempre lo voy a pensar y siempre estoy entrenando para mejorar. Yo no paro, ¿sabes? Yo creo que es algo que se nota, que aunque digan eso, tal, yo sigo luchando en el campo y entrenando duro para mejorar mi juego, para mejorar y seguir cada día. Bueno, pues está bien que ahora, aparte de saberlo tú, la gente te lo reconozca también Sí. desde fuera. Oye, pues nada, solo desearte mucha suerte para que paséis y podáis seguir adelante con eso. Y nos vemos en la próxima, que en la próxima no te escapas. En la próxima tiene que ser en el jardín. Sí, esperamos que sí. Y haciendo un asado, si el tiempo nos lo permite. Sí, ojalá que sí, que vuelva el tiempo de los últimos 2 meses aquí, que estaba increíble. Genial. Y nada, hablamos y preparamos un buen asado. Muy bien, pues nada, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima.